Hola, soy Luisa Restrepo Hola, soy Javier, el pastor. y esto es Teología para Dummies. Luisa, ya tenemos nuevo patrocinador, Sí, y están hermosos. JV Creaciones. Muchísimas gracias, nos han gustado muchísimo. Vamos a tomarnos el primer sorbo. Claro que sí. Muy bien. Y menos mal estamos refrescaditos para que empecemos con este nuevo programa. Hoy vamos a hablar de un tema de interés general en las familias, que es el tema de regreso a clases. Pero no tanto el regreso a clases como de volvimos y ciertos papás muy felices de que ya los niños no estén todo el día en casa, sino del tema de cómo enfocar esa educación que damos en casa desde la base cristiana en un colegio, ya que vamos a estar con ciertas influencias de afuera. No sé, Luisa, antes de comenzar, yo recuerdo de mi infancia cuando iba al colegio, me fascinaba marcar los cuadernos y forrarlos. Me parecía fascinante entrar al colegio con cuadernos así nuevos. A mí siempre me ha gustado estudiar muchísimo, entonces para mí era toda una ilusión el regreso a clases. Y en mi época empezaron a salir los cuadernos que tenían olor a frutas, Ah, entonces ya venían los cuadernos con olor, el borradorcito con olor, entonces era como más, ay sí, qué rico ese anhelo de ir a las compras escolares por los olores y todo eso, me gustaba yo muchísimo. sí soy más antiguo, no me tocó ese tiempo. No, y ni hablar ahora, los chicos tienen ya un montón de cosas. Entonces, saliéndonos de ese pequeño romanticismo que es ese regreso a clases, pues romanticismo para los niños, para los Sí, papás claro. es pensar en Uy, cuánto me va a costar ese economía, romanticismo. sufrimiento. Sí, pero en ese tema de el regreso a clases, ¿cómo hacemos? ¿Cómo puede un niño? Y esta pregunta viene de unas mamás que me decían, en Medellín tenemos muchos colegios buenos y todos son, casi todos en su mayoría podríamos hablarlo, son con inclinación católica. Ujú. Entonces, ¿cómo puede ser un niño que está siendo criado en esa fe cristiana, debe asistir o no debe asistir a un colegio católico? Claro, es que la educación es un aspecto que todos necesitamos, pero la fe es otro asunto que se da desde la casa. Papá, mamá, son los que van a dar esa estructura de la fe a ese niño y a esa niña. Y ellos van a creer, es que el papá y la mamá enseña algo y el niño eso lo tiene en su mente y cuando en la calle, en el colegio o las amistades, hasta cierta edad de ellos, les dicen algo contrario, ellos siempre van a decir, no, no es así, es como me dijo papá y mamá. Entonces, los papás y las mamás tienen que saber que deben de enviar a sus hijos, pero ellos son los que van a educar. La institución no va a educar, va a dar información académica, pero la parte vital de todo esto es la casa, la familia. Ellos son los que dan la base de la fe. En ese punto podríamos conectarlo con otra pregunta que nos hicieron y es el tema de eh, eh, el niño tiene ya su estructura en el colegio como tal, por lo menos a mí me pasó, asistí a un colegio católico y teníamos un día de misa. El niño cristiano empieza a asistir a su colegio católico a misa Ujú. y llega y le dice a los papás como, me gusta mucho el culto católico, porque hacen ciertas ceremonias, hay cierta parte ceremonial que es bonita, y fuera de eso, porque es que, ay, yo voy a la iglesia católica y en el colegio me demoro 25 minutos, 30 minutos, mientras que el domingo me voy toda la mañana. ¿Cómo hacemos para conciliar ese tema con el niño que de pronto se esté inclinando, le esté gustando esa liturgia católica? Lo ilustro con un caso muy particular y es mi nieto. Él es cristiano, de papás evangélicos, papá pastor, y más o menos por ahí a los 6 o 5 años, pues él ya estaba estudiando y le tocó entrar a un colegio católico. Entonces, el papá y la mamá haciendo con él el devocional, en una ocasión, pues terminaron el devocional, el papá dijo amén y él dijo amén y inmediatamente se persinó.
Eso pues causó risa y todo. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que van aprendiendo, absorben estas cosas, estas enseñanzas y lo que ven de estos colegios, como este caso tan específico. Pero ya hoy tiene una edad en la cual pues, él sabe que no es, ¿cierto? Que no es lo que le enseñaron allí en el colegio, esa fe, sino la fe que le enseñaron sus padres. Entonces, hay que enviarlos con la seguridad de que la fe que están dando los papás, mamá, papá en casa, es la que los va a sostener, instruye al niño en su camino y más adelante pues él va a definir ciertos aspectos de su vida. Y eso es lo que pasa, y ellos van a estar muy curiosos, van a conocer, van a experimentar y van a estar indagando sobre todos estos asuntos espirituales. Y sí, como usted dice, comparan el tiempo, digamos, Sí. en la iglesia católica, que menos tiempo que en la iglesia evangélica. Entonces la iglesia evangélica también tiene que tener programas para ellos, ¿cierto? Para que ellos también estén dinámicos, activos y no les aburra. Y con la dirección pues de la casa, el objetivo por ir a la iglesia, el objetivo de la fe, de la parte moral que se le enseña, que él vaya tomando esas precisiones para que sepa definir frente a estas situaciones que se presentan, como el caso ese, que en el colegio pues les enseñan a rezar y es bonito, ¿cierto? Porque se les está instruyendo de todas maneras un aspecto espiritual, aunque no direccionado como debe ser, pero hay algo, unas bases también que se están dando. Pero lo importante acá es lo que el papá y la mamá en casa le den a ese niño y a esa niña. En ese tema de esas bases espirituales que deben darse esas directrices desde casa, papá y Ujú. mamá, ¿cómo hacer para que ese tema, la búsqueda de un colegio en una familia donde ambos padres tienen una creencia diferente? Por decir algo, yo soy cristiana, pero mi esposo es católico, entonces, ¿cómo hacemos de una manera sabia para tomar la directriz de cómo guiar esa enseñanza? O bueno, supongamos que no sea católico porque digamos que nos quedó clara en la primera respuesta, pero que sea una persona que de pronto quiera un colegio diferente por un nivel académico antes que una formación. Bueno, yo creo que ahí debe de haber un consenso, porque es que a veces en la relación de pareja ese disgusto que puede existir por la fe quiere ser superior al otro e inferior al otro, y entonces no es que yo voy a imponer mi fe y el otro queda humillado completamente. Aquí hay que pensar es en la educación del muchacho y deben de tener un consenso sobre ese asunto. Aquí es observar también, y yo creo que en la pareja debe haber esa capacidad, cómo es él como profesante de esta fe, cómo soy yo también como profesante de esta fe o de esta moralidad, y ver resultados. Y de pronto, no, pues me parece que es mejor por el lado que va usted, entonces busquemos el colegio con esta orientación. No deja de ser difícil porque a veces los choques entre la pareja por esa cuestión suscitan estos problemas, pero ahí hay que pensar exactamente en lo que va a aprovechar el muchacho o la muchacha y deben de ponerse de acuerdo. No es un asunto fácil, es complicadito. Sí, debe ser complicado, pero también pienso que podemos tomar todo eso y tomarlo en ventaja. Por lo menos yo estudié en un colegio católico donde me parecía súper lindo el hecho de que iniciábamos el día con una oración de gracias y peticiones y finalizábamos con otra oración de agradecimiento por todo lo que había pasado en el día. Y digamos que se vuelve natural para el niño el estar en ese agradecimiento a Dios. Entonces pienso que también es como un poquito de esa sabiduría de, bueno, finalmente, así sea un colegio católico, le está enseñando a mi hijo que hay un Dios, Ujú. que debo depender de él y ya la base estructural, digamos, de la doctrina se le puede ir afianzando en casa. Desde nosotros practicamos esto o no practicamos aquello, pero tratar también como de acoger esas cosas buenas para la adaptación y que al final del día es una doctrina que les está llevando a Dios, no Sí. los está alejando de él. Claro, y afortunadamente en nuestra nación colombiana, pues es mucho el pueblo católico que tiene esa imagen de Dios. Desde nuestra perspectiva, de pronto, algunos asuntos equivocados, pero por lo menos hay una nación que invoca a Dios, porque hay otras naciones que no invocan a Dios, invocan espíritus y otras ideologías,
Y eso, desde el contexto evangélico, creo que Dios tiene esa protección sobre la nación, sobre esas criaturas, y se infunde el temor a Dios, pero el cristiano, el que tiene su hijo en la fe cristiana evangélica, va a darle esas bases para que todo esto que él está encontrando y descubriendo y tratando de definir por qué me voy, por qué lado me oriento, va a tener esas bases suficientes para que de esa manera, que me parece bonito que el colegio tenga estas instrucciones espirituales en sus jornadas, sea como sea, pero orientan, ¿cierto? En una espiritualidad que a la final el muchacho va a decidir también, ¿cierto? Que es una de las cosas que los padres también tienen en un momento dado, después de sentar unas bases, encontrarse con que, no quiero nada de esto, o sí, realmente, lo que me enseñaron en mi casa. Eso es bonito, entonces creo que tenemos la bendición de Dios desde ese punto de vista. Sí. Y de hecho eso nos lleva a preguntarnos cómo hacer un manejo adecuado de esa fe cristiana en casa cuando nuestros hijos están, por ejemplo, en colegios donde no tienen ninguna inclinación religiosa, sino que están basados en valores. Igual, creo que partimos de la misma idea de papá y mamá ha dado la instrucción básica de la fe, de la moralidad centrada en Dios. Pero la sociedad y en la relación de iglesia, de la misma familia, en relaciones comerciales, en relaciones de estudio, en cualquier ámbito que uno se encuentre, hay valores. No robar, eso lo penaliza la sociedad. Adulterar, no adulterar, eso se ve feo, causa problemas, el adulterio es un efecto dominó, el no mentir, porque una mentira encadena a otra y no crea ese ambiente o ese perfil de credibilidad. Son valores que socialmente se tienen que tener. Cuando uno va a hacer un negocio, uno cree en la transparencia, pero igual la palabra de hoy no es como tan válida, hay que firmar un documento. Entonces son valores que nos rigen, es la ética. Entonces la ética es un asunto de sociedad, de relación, pero la moral es un asunto de fe, es un asunto de Dios. Partiendo desde ahí, hay que tener toda esta parte de los valores en cualquier relación, aún mismo en la iglesia, entre cristianos, el ser honesto, el ser transparente. Muy bien. Y esta pregunta, digamos que es como un abrebocas, porque realmente creo que muchas familias cristianas tienen esta pregunta, y lo digo porque lo hemos escuchado no solo en el ámbito de la iglesia, sino cuando estamos hablando con ciertos papás que, aunque no sean incluso personas con las que he hablado que no son religiosas, pero tienen una duda. Hoy tenemos un tema contundente en todo el mundo, y es cómo enfrentar el hecho que ahora los colegios imparten educación inclusiva, y digo inclusiva porque estamos hablando solo de ciertas inclinaciones. ¿Cómo hacer los papás para enfrentar este tema tan delicado con los hijos y más desde un contexto cristiano? Sí, la inclusión tiene que ver con todos los aspectos porque todos los seres humanos tenemos derecho a la educación. Y en mi caso particular, al nieto que yo amo tanto, tiene una condición, ¿cierto? Autismo. Una clase de autismo, no recuerdo el término, y en el colegio donde estaba, la inclusión que propuso el gobierno, pues como colegio cristiano la orientamos hacia la parte de las condiciones, no desde la perspectiva que el gobierno estaba imponiendo a los colegios. Entonces, ahí pues es beneficiado mi nieto, ¿cierto? Porque con esa condición pues colocan unos maestros que le van a dar una educación acorde a esa condición. Y existen así infinidad de personas con estas condiciones o con otras que deben de ser incluidas precisamente en esto que abarca la educación que nos corresponde a todos. Ahora, retomo algo que se me pasó por alto y es de los valores. ¿Cómo esa fe y esos valores se pueden intercalar? El sencillo ejemplo, el estudiante, el niño que tiene valores y que tiene una fe, no hacer trampas Sí. en los exámenes,
estudiar porque saber que esto le va a dar capacidad para responder a ciertos asuntos. Eso es importante. Entonces, para relacionar e ilustrar lo de la pregunta anterior sobre los valores, es eso, no ser corrupto, ser honesto, hacer como debe ser las cosas, no pagar para que alguien me haga los trabajos. Eso hace parte también entonces de esa respuesta anterior. Y lo de la inclusión, pues todos tenemos derecho a esto. Y la sociedad cada vez se concientiza un poco más sobre este asunto y afortunadamente es algo que está tomando mucha fuerza. Me parece súper interesante ese tema porque no es solo llenarnos como de religiosidad para atacar todos los temas de la cotidianidad, sino con conocimiento, ir despejando con luz todo lo que el día a día nos va trayendo. Bueno, recuerden que nos pueden mandar sus dudas, sus comentarios, hacer preguntas sobre los temas en nuestras redes sociales y también recuerden que estamos prestos y abiertos si quieren tratar algún tema en especial que nos puedan sugerir. Les agradecemos la compañía y eso fue Teología para Dummies. Dios les bendiga. Chao. Chao.